Hola a todos, bienvenidos a la clase Bridge 101. ¿Para quién es esta clase? Bueno, pues para todos. Para ti que ya tienes tiempo de estar en la congregación y que a lo mejor de alguna manera esto pasa a olvidarse y hay que revisarlo. Pero sobre todo, si tienes poco tiempo viniendo a la congregación, esto es algo muy especialmente diseñado para ti. Yo me acuerdo que cuando me hice cristiano, las primeras cosas que me empecé a notar es que me gustaba mucho estar alrededor de la gente que asistía a la iglesia, de involucrarme. Y esta es la manera en que podemos clarificar para cada uno de nosotros qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué es la manera o cómo es la manera en que podemos involucrarnos. Y bueno, esta clase se llama así, Bridge 101, y la primera sesión, que es este día, el título es Conectándote. Por principio de cuentas debemos saber que nuestra misión aquí en The Bridge es conectar a las personas con Dios, a las personas con personas y a las personas a servir. Y bueno, de una manera muy sencilla, quiero decirte que esta iglesia es una iglesia perfecta para la gente imperfecta. Qué bueno que decides estar tomando esta clase. Esperamos que esta y las próximas dos sean para tu ayuda. Nuestra misión es conectar a las personas con Dios, como hemos dicho. Y también a las personas con otras personas y también con la oportunidad de servir a las personas, ¿verdad? Para esto existimos. The Bridge en español es una iglesia sin denominación, con personas de diferentes trasfondos o sin ningún trasfondo religioso. Somos una iglesia viva, activa y creciente en 3 lugares ahora. Nos encantaría que te unieras a nuestra misión. Creemos que Dios quiere que todos podamos servir unos a otros para crecer en Él. En esta clase vamos a ayudarte a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Es importante o no? ¿Por qué existe The Bridge en español? ¿Qué creemos en esta iglesia? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo puedes conectarte con la iglesia? Y bueno, en esta primera semana, en esta primera clase, quiero brevemente platicarte de la historia de esta iglesia. Allá por 1927, hace bastantes años, Dios comenzó a usar esta pequeña iglesia en la ciudad de Des Plaines, muy cerca de aquí, para alcanzar a hombres y mujeres y niños con el evangelio. Originalmente se llamaba Bible Faith Church, esta iglesia, y comenzaron, ¿verdad?, en aquel tiempo con una pequeña clase de domingo para los niños. Al pasar los años, la iglesia ha tenido varios nombres y edificios, pero un solo enfoque: alcanzar a la gente con las buenas noticias de Jesucristo y madurar su fe a través de lo que hacemos. Recientemente, en 2007, nuestra iglesia nombró a Scott Ziegler como pastor principal. Los elders del equipo de liderazgo y del staff comenzaron a guiar a la iglesia para alcanzar a su comunidad. En el 2008 cambió el nombre a The Bridge Community Church y en 2009 se terminó la renovación del edificio original con nuestras conocidas ventanas y el lobby. Nuestra iglesia comenzó a crecer a más de 1,000 personas por fin de semana. El deseo de la idea de que la iglesia es para la comunidad comenzó a crecer y a formar parte más y más en el liderazgo, donde la gente que vive a 15 a 20 minutos puede asistir. Comenzó como un buen deseo en oración, pero esto empezó a ser un viaje, una jornada para plantar diferentes lugares, campus en el área con el fin de alcanzar este sueño. Recientemente, en marzo del 2018, abrimos nuestra segunda casa en Ranhurst, donde nos reunimos, ¿verdad? Y nuestro campus, The Bridge en español, comenzó en el mismo edificio. En septiembre del 2019, abrimos nuestro tercer lugar, Northside, en el área de Portage Park de Chicago, después de que Northside Gospel Center se uniera a nosotros. También nos convertimos en los dueños de un campamento que se llama Camp Awana, en Fredonia, Wisconsin, un campamento de 125 acres, más de 125 acres. Oramos que Dios use estos 3 lugares y los 4 campus para el avance del reino de Dios de una manera increíble, que mucha gente pueda venir a conocer a Cristo Jesús como su Salvador y Señor.
creemos que Dios ha llamado a esta iglesia, a The Bridge, para alcanzar a muchas personas en los próximos años que vienen. Nuestra historia es larga, de mucho tiempo, pero todavía hay mucho que hacer y mucho que escribir. Y esperamos que te unas a esta misión para avanzar confiando en Dios en los resultados. Entonces, bueno, por principio de cuentas, ¿qué es una iglesia? Vamos a leer Hechos 2, estará ahí para que lo veas en la pantalla. Y dice aquí, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Al leer este pasaje encontramos que una iglesia no es un edificio de madera o ladrillo o vidrio. Es un grupo de personas como tú y como yo, de carne y hueso. El apóstol Pablo describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que significa ser la representación visible de Cristo en la tierra en la actualidad. No hay otra manera de que la gente sepa si existe Cristo si no es a través de nosotros, la iglesia. Como iglesia, The Bridge debe ser el reflejo de Jesucristo. Aunque en un sentido la iglesia se refiere a todos los creyentes del mundo, la mayoría de las referencias en la Escritura sobre la iglesia en el Nuevo Testamento se refieren a las iglesias locales independientes, como esta, como The Bridge. Entonces, la iglesia es un grupo de personas que están comprometidos con el Señor. Si tienes el booklet, lo puedes ir rellenando aquí. La iglesia es un grupo de personas que están comprometidos con el Señor. Este compromiso se veía a través de su fe en Cristo y su bautismo público. Se demostraba en la forma en que continuaban fielmente adorando al Señor, teniendo comunión con Él, aprendiendo su palabra y sirviendo con un corazón alegre. Una cosa más, la iglesia es un grupo de personas que están comprometidos unos con otros. La iglesia es un grupo de personas que están comprometidos unos con otros. Este compromiso es evidente por el amor en que estos primeros cristianos practicaban unos con otros. Se ayudaban mutuamente, según lo que acabamos de leer, en sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Tenían su corazón abierto, junto con todo lo que tenían unos con otros. Eran una familia en donde cada persona era importante y donde sentían que ellos pertenecían el uno al otro. Y por último, en esta sección, la iglesia es un grupo de personas que están comprometidos y hablar de su fe. Este compromiso se veía en el hecho de que la gente se estaba convirtiendo a Cristo de una forma constante. Es decir, la comunidad cristiana evitaba enfocarse solamente en ellos mismos para no olvidar a los que estaban atrapados en el pecado y oscuridad. La iglesia no puede nada más ser algo que suple nuestras necesidades, sino que hablamos, compartimos con amor a otros las buenas noticias de la vida que hay en Cristo Jesús. Hechos capítulo 5 versículo 42 dice: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, el que necesitas, la esperanza que tiene este mundo. Pasemos ahora a nuestra misión. Como hemos dicho, nosotros conectamos personas con Dios. Esto quiere decir salvación y adoración. Nuestro propósito como iglesia es ayudar a la gente para que se conviertan en seguidores de Cristo. Eso es lo que hacemos. Y después que puedan crecer en su relación con Él. Si eres nuevo descubriendo lo que es el cristianismo, queremos ayudarte a saber lo que significa y cómo ser cristiano. Si tú ya eres cristiano, queremos ayudarte a acercarte más a Dios y aprender de la Biblia y aplicar sus principios bíblicos
a tu vida, a tu trabajo y a tus relaciones. Por eso nos juntamos los domingos. Adoración significa venir como iglesia todos juntos, adorarle a Él, al orar, cantar, estar aquí en comunión y también escuchar su mensaje. Ahora, nuestra misión también incluye conectar personas con personas. Esto es, en grupos. Sabemos que Dios nos ha creado para el compañerismo con otras personas y no queremos que te quedes entre la gente, o sea, solamente los domingos, ¿verdad? Ya que el crecimiento espiritual sucede mejor en grupos, animamos a la gente. Por eso te animamos a que te involucres al menos a un grupo entre semana, aparte de la reunión del domingo, un grupo en el que puedas ver a otras personas también. Ofrecemos grupos en casa, en todas las diferentes temporadas de la vida, en el edificio también. Y bueno, hay grupos de recuperación que más adelante te vas a descubrir qué significa eso. Queremos ayudarte a que una iglesia grande se sienta como una familia, como una comunidad. Y la tercera parte de nuestra misión es que conectamos personas con la oportunidad de servir. Esto significa servicio, ministerio. Creemos que toda la gente tiene un deseo innato, que ha nacido con él, de buscar su propósito. Todos queremos que nuestra vida importe. Jesús enseñó que el significado de la vida llega cuando servimos a otros. Por eso animamos a todos los que asisten a The Bridge a que sirvan de una manera tangible en las reuniones los domingos. Si ves, hay muchas cosas que hay que hacer los domingos para que una reunión funcione y eso es una manera de servir. También en los diferentes ministerios que tenemos o durante la semana. Eso es algo muy importante y es la manera en que cumplimos nuestra misión. Y tú puedes ser parte y debes ser parte si quieres seguir a Cristo de esto. Ahora pasemos a algo también sumamente importante. Dios quiere que tú sepas, por principio de cuentas, que Él te ama. Ahí está en tu pantalla. En Jeremías 31:3 dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Dios estaba diciendo y declarando el amor tan grande que tiene por ti. Si tú quisieras saber algo de Dios, ¿qué quiere que tú sepas? Él quiere que tú sepas que Él te ama como nadie te puede amar. Ahora, también Dios quiere que tú sepas que tú has pecado. La Biblia dice que somos culpables por el pecado. O sea, el rebelarnos contra Dios, el ignorar a Dios, el no poner atención en lo que Él dice. Si tú no sabes nada de Dios, estás ignorándolo, porque Él es evidente y nos invita a conocerle. Y si tú rechazas su invitación, estás en pecado. El pecado nos separa de Dios y sobre todo de poder disfrutar de su gran amor. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, no es nada particular, o sea, todo mundo hemos pecado. En un tiempo estábamos separados de Dios. Hay muchos que actualmente están separados de Dios y eso es vivir en pecado. La Biblia también enseña que hay un castigo por el pecado. Este castigo es la muerte. Cuando morimos, si nuestro pecado no ha sido removido, la Biblia dice que seremos separados de Dios para siempre. Lo poco que disfrutas de Dios, si estás separado de Él hoy en la tierra, no existirá y será una terrible eternidad separados de Dios para siempre. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que no nos podemos quejar con Dios, porque Él nos ha declarado la paga del pecado, el ignorarlo a Él, el rebelarnos contra Él. La paga es muerte, pero no se queda ahí. Dice aquí: pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna, no en portarte bien, no en tratar de hacer cosas para alcanzar la bondad de Dios, sino en Cristo Jesús. Es decir, tienes que seguir a Jesús si quieres disfrutar del amor de Dios. Dios quiere que tú sepas también que Jesús murió por ti y resucitó. Aunque nos hemos alejado de Dios y somos culpables por nuestro pecado, Jesús nos ama tanto que Él vino a este mundo y cargó con nuestro pecado en Él. Y fue castigado por nuestro pecado al morir en la cruz. Pero Él no se quedó muerto, Él se levantó de la tumba.
Y mira lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra, no es un Dios egoísta, Él demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, es decir, rebelados contra Dios, ignorando a Dios, Cristo murió por nosotros. Aunque tú ni siquiera sabías de Dios, o al ignorarlo, aún así Cristo murió por ti. Y 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo, Jesús, por los injustos, tú y yo, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y si Jesús resucitó, tú debes de preguntarte, ¿esto qué implica para mí? Pues que hay una invitación de parte de Dios para que le conozcas y le sigas. Ignorarlo no es una crueldad de Dios que el castigo sea la muerte eterna. Al contrario, Él es un Dios justo y bueno y envía a su Hijo para morir por ti. De hecho, es Él mismo viniendo a dar su vida por ti para que le sigas. También, por último, Dios quiere que tú sepas que tú puedes ser salvo. Jesús murió por nosotros para que podamos ser salvos. Por eso podemos ir al cielo. Pero Dios no nos va a forzar a tener una relación con Él. Él nos da esa opción y deja que nosotros decidamos, porque al fin y al cabo Él nos da la libertad de decidir. Si tú quieres ser salvo, debes aceptar su regalo. Romanos 10, verso 9 al 13 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, si Él vive, entonces ahora tienes que vivir para Él. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Yo creo que Dios envió a Jesús para morir por mis pecados y yo creo que Él está vivo y ahora quiero seguirle. Dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Escucha esto, jamás serás defraudado si confías en Él. No hay diferencia entre judíos y gentiles, es decir, cualquier nación, incluyendo la nuestra. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y aquí hay una pregunta. ¿Ha habido una vez en tu vida en la que has hecho una decisión consciente de arrepentirte de tus pecados y aceptar el regalo del perdón de Dios al confiar en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Ha habido un día? Quiero platicarte brevemente mi historia. Algunos ya la saben. Por algún tiempo de niño yo quise saber quién era Dios, cómo conocerlo. Mi mamá me dijo, ve ahí al frente. Estábamos en un templo y me dijo, ve ahí al frente y Dios está ahí. Yo fui al frente y decía, ¿cómo Cristo puede estar ahí en ese cajoncito? Y yo oré ese día, no sé cómo puede estar ahí adentro, pero si tú eres real, yo quiero conocerte. Pasó más o menos un año, unos meses, y un día estaba en una reunión cristiana. Y el que estaba ahí, el pastor que estaba ahí, el que estaba dirigiendo la reunión, al final dijo, si alguien quiere entregarle a Cristo su vida, si alguien quiere conocer a Dios, entréguele su vida, su corazón. Él quiere que le conozcas. Y cuando él hizo esta declaración, yo me acordé de mi oración que decía de niño, Dios, yo quiero conocerte. Y me acuerdo que ese día que ese pastor dijo eso, yo decidí seguir a Cristo, decidí entregarle mi vida. Hice una oración y le dije, Cristo, te entrego mi vida. Quiero que vivas en mí, quiero conocerte, quiero seguirte por el resto de mis días. Y a esa edad tan temprana cambió Jesucristo la trayectoria de mi vida. Mi vida iba al infierno ignorando a Dios, pero ahora conociendo a Jesús, un camino eterno hacia Dios Todopoderoso, hacia el Padre. Y esa es la misma invitación que Jesucristo, que Dios nos hace a ti y a mí. Por eso te pregunto, ¿ha habido un día en el que has entregado tu vida a Cristo que tú puedas recordarte? Yo me acuerdo muy bien, era en febrero de 1980. Y al regresar mi historia, al verme hacia atrás, digo, qué bueno fue esa decisión, la mejor que alguien puede tomar, y qué bendición es conocer a Dios. Tú tienes esta oportunidad si no lo has hecho. Quizá hoy es el día
en que puedes entregarle tu vida a Cristo Jesús si no lo has hecho. Si quieres hacerlo, quiero invitarte a hacer una oración muy parecida a la que yo hice ese día. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, si quieres conocer a Dios, si quieres aceptar su invitación de que sea tu Salvador y tu Señor y pases la eternidad con Él y en esta vida su compañía y su bendición, quiero que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Cristo Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por la invitación que me haces hoy y quiero aceptarla. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero conocerte, quiero seguirte. Quiero aprender a vivir para ti y conocer y disfrutar el gran amor de Dios para mi vida. Sé tú mi Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la Escritura dice que cuando decidimos seguir a Cristo Jesús, el camino hacia nuestro Padre Celestial, entonces somos salvos. Es decir, Dios nos pone aparte para vivir para Él y al morir la eternidad será con Él. De lo contrario, perderemos nuestra vida en estos días y nuestra eternidad será separada con Él. Pero la Escritura le llama a esto el ser salvo, estar salvado, vivir con Él, en comunión con Él día a día. De acuerdo a la Biblia, un cristiano es un seguidor de Jesús comprometido. Escucha bien esto. El ser cristiano es ser un seguidor de Jesús comprometido, que se ha arrepentido de su pecado y por fe ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, recibiendo el regalo de vida eterna y una relación con Dios por medio del Espíritu Santo, día a día. ¿Cómo saber que eres salvo? Creyendo que Jesús murió por tus pecados y resucitó, y arrepentirte y pedirle a Dios que te perdone y borre tus pecados. Es lo que acabamos de hacer. La Escritura dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y bueno, aquí terminamos ya casi con esta primera sesión. Pero quisiera dejarte algo que hicieras durante esta semana para pensar en casa. ¿Es esta la primera vez que escuchas acerca de ser salvo? ¿De convertirte en un seguidor de Jesucristo? ¿Es la primera vez? Quisiera preguntarte también, ¿dónde te encuentras en tu jornada espiritual? ¿Quieres tomar esta decisión? Para aquellos que lo han hecho, déjanos saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que más has aprendido en esta primera sesión? Si tienes alguna pregunta acerca de cualquier cosa, lo que hemos hablado, por favor, dinos, déjanos saber. Nos encantará el reunirnos contigo para contestar tus preguntas. Te dejo la información para que te conectes con nosotros y te esperamos en nuestra siguiente clase. Hasta luego.